y hoy vamos a hablar un poquito sobre los sacrificios y las ofrendas del santuario. Ayer hablamos un poco sobre el interés de Dios de habitar con la humanidad, ¿no? El interés de Dios de que después del pecado, conectarse con la humanidad, lo hizo a través del santuario, lo hizo a través del mismo Jesús, con su nombre que se le fue dado en el Antiguo Testamento de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también cuando termine el pecado dice que el tabernáculo estará con nosotros, y ese tabernáculo hacía referencia también a Jesús. Y hablábamos un poquito ayer de que dentro del santuario estaba el plan de salvación, o sea, el método pedagógico de Dios para dar a conocer cómo iba a ser en los tiempos de Dios la salvación. Ya habíamos dicho que el atrio estaba como sabiduría, justificación, santificación y redención, y cómo a través de las diferentes, desde la entrada, el atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo, Dios manifestó ese plan, reconociendo de que en la entrada de la puerta se reconocía la sabiduría, el temor a Dios y la inteligencia en apartarse del mal cuando el pecador llegaba a las puertas. Posteriormente cruzaba las puertas, sacrificaba el cordero, y a través de lo que hacía el sacerdote allí era justificado y salía perdonado. Y posteriormente el sacerdote continúa sus labores en el lugar santo, donde se santificaba, y habíamos dicho el candelabro, mesa de los panes y el incienso, lo cual el simbolismo que representaba era la obra del Espíritu Santo transformando las personas, un carácter renovado, semejante al de Cristo, y luego la palabra de Dios y la oración. Y al hacer esas tres cosas, el simbolismo daba a entender que era santificada las personas, y posteriormente la redención, que era la última etapa donde Dios finalmente acabaría con el pecado. Pero no hablamos nada ayer de los diferentes sacrificios y de cómo esos mismos sacrificios daban indicios de cómo a través del sustituto era que Dios iba a salvar la humanidad. Entonces, vamos allí. Los diferentes sacrificios están enmarcados acá en esto. Primero, el holocausto. Debemos entender que cuando hablamos de holocausto, a diferencia de las ofrendas de oblación, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, cuando habla de holocausto está hablando de que el animal tenía que ser consumido totalmente, ¿sí? A diferencia de nosotros no. Ya vamos a ver un poco eso. Entonces, el holocausto podía ser una oveja vacuna, un vacuno, una oveja o una ave, ¿sí? Por ejemplo, el vacuno, cuando hacía referencia al holocausto por el pueblo, ¿sí? O la oveja, que era el holocausto matutino o vespertino, o de las aves, que eran dos, una era el holocausto y la otra era por el pecado, ¿sí? Entonces había diferenciación. Entre las ofrendas, oblaciones, esas eran las de los granos, flor de harina, aceite e incienso. Ahora vamos a explicar un poco más. Las ofrendas de paz era vacuno, oveja o cabra. Las ofrendas por el pecado era becerro, macho cabrío, cabra o cordero. Ofrendas expiatorias, cordero, cabra, tórtola, palomo, ofrenda de grano. Esto lo vamos a ver un poco más. Ahora, teniendo en cuenta esas 5 indicaciones acá, empezamos con la primera. Nos hacía referencia allí en Levíticos capítulo 1 que tenía que ser un animal sin defecto, tenía que ser degollado a la puerta de la entrada, la sangre tenía que ser derramada alrededor del sacrificio y sería lavado y posteriormente quemado completamente. O sea que cuando entraba el sacrificio del holocausto, la sangre tenía que ser derramada alrededor y el animal tenía que ser totalmente consumido, ya sea oveja o cabra macho. La sangre será rociada alrededor del altar, lavada las entrañas y se quemará completamente. Ya sea las aves o los tórtolas, su sangre será rociada al lado del altar, se quitará el buche y las plumas y se abrirá en dos sin separarlo, se quemará completamente.
La idea del holocausto era el representativo, el simbolismo que daba, ¿sí? Que tenía que consumirse ¿qué? Completo, su sangre tenía que ser derramada totalmente, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. La segunda es las ofrendas. Las ofrendas de grano, eso especialmente en las fiestas que vamos a ver mañana, tal vez haga una mención de alguna fiesta ahora más adelante. Era especialmente cuando se celebraba las primicias, pero también el Pentecostés. ¿Qué ocurría? Las ofrendas debían que ser de flor de harina, más aceite, más incienso, sin levadura, y posteriormente se le agregaba sal al final. Y se hacía de tres maneras. La primera era a través del horno, que tenía que ser una torta de harina amasada con aceite y sal, sin levadura, en forma de hojaldre. O sea que tenía que ser la masa, plum, aceite, plum, plum, y así, y al horno. ¿Sí? Pero ahora les voy a explicar qué era lo que pasaba. La segunda era el sartén. El sartén era similar, tenía que ser amasado, sin levadura, con aceite, se partía en trozos. ¿Sí? Y se hacía el sartén y se partía en trozos y se presentaba. Cuando era cazuela, ahora la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre sartén y cazuela? Para mí es lo mismo. Pero se supone que el sartén era algo grande así, que era en donde uno hace los huevos o las cosas así, de la arepa, sí. La de hierro, en ese caso. Y la cazuela era de barro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la cazuela? Era de flor de harina mezclado con aceite y sal sin levadura. En este tenía que presentarlo así entero como saliese. Pero ¿qué pasaba con todo eso? Se tomaba una parte como memorial y lo hacía arder. O sea, por ejemplo, llegaba el del horno, estaba hojaldrado, partía un pedazo y lo tiraba en el holocausto. El de la sartén, como estaba troceado por partes, tiraban un pedazo. Y el de la cazuela, igual, cortaban un pedazo y el resto era ¿para quién? Para los sacerdotes. El resto era para ellos. ¿Sí? No veo nada. No veo nada. Acá dice que el resto era para ellos. ¿Sí? Para los sacerdotes. A diferencia de que cuando los frutos eran mecidos, había otra diferenciación. Se tiraba un poco y el resto también era para el sacerdote. Ahora, esa ofrenda de grano lo que buscaba era que fuese de agradecimiento. Obviamente, ahora entre las ofrendas del pecado vamos a encontrar nuevamente esto, incluyendo otro texto que ya les vamos a mostrar. La ofrenda de paz. Recuerden, el primero del holocausto era grato a Jehová. El de las ofrendas de los granos también era grato a Jehová. La ofrenda de paz también era grata a Jehová. Y escuchen acá, esta ofrenda se caracterizaba ¿por qué? Porque podía ser un vacuno, macho o hembra sin defecto, sacrificada a la entrada de la puerta. La sangre debía ser rociada alrededor del altar. Ofrecerá como ofrenda quemada la grasa y los riñones. ¿Sí? Lo único que se ponía era la grasa y los riñones, ¿en dónde? En el altar del sacrificio. ¿Por qué razón? El resto, como era la ofrenda de paz, esta era la única ofrenda que se le permitía comer a las personas que venían. Porque no era ni por el pecado ni era para el holocausto. Era para agradecimiento a Dios y lo debían que compartir con el grupo de personas, así que había unos candelos grandes donde se cocinaba y la gente lo compartía. Lo mismo sucedía con las ovejas y las cabras. Dice acá, el sacrificio, parte de la carne pertenecía al sacerdote, o sea que el sacerdote, al llegar el sacrificio, la ofrenda de paz, sacaba su parte, primero obviamente sacaba la grasa de los riñones y los ponían en el altar del holocausto, la sangre era regada, todo lo demás, y él agarraba su parte. Y el resto, estaría bien gordito. ¿y te acuerdas de Elías? No,
de la Biblia. ¿No? Sigue. Porque Sí, imagínate, no. siempre miraba así. Sí, porque cambiaron mucho pan. Ahora, el detalle de acá es que Dios le permitía que cuando llegaban, el tabernáculo estaba así, el altar del holocausto acá, el candelabro acá, a un lado había un lugar especial donde las familias que traían las ofrendas podían quedarse, sentarse y compartir. Lo podían compartir el primero, el segundo día y el tercer día. Si no lo habían tomado, tenía que ser quemado total. Si no lo habían consumido, tenía que ser quemado totalmente. ¿Sí? Que es lo que dice acá. Entonces, recordemos, el primero que era el holocausto era grato a Jehová. El de las ofrendas de grano era grato a Jehová. El de las ofrendas de paz era grato a Jehová. Los otros marcan la diferencia. Ofrenda por el pecado. Este ya no era grato a Jehová. ¿En qué sentido? Levíticos 4 nos dice que habla sobre el que peque voluntariamente contra los mandamientos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer habíamos dicho una pirámide invertida? Bueno, sobre los mandamientos, y dice que el sacerdote. Ahora, aquí había una diferenciación. Si era el sacerdote el que había infringido alguno de los mandamientos de Dios, tenía que ofrecer ¿qué? Un becerro. Y acá empezamos de lo más alto hasta lo más bajo. O sea, como el sacerdote era el líder más alto que había, tenía que ofrecer ¿qué? Un sacrificio alto. ¿Y qué pasaba? Miren acá, se sacrificará en la puerta del tabernáculo, o sea, el sacerdote tenía que sacrificarlo. ¿Sí? La sangre será rociada 7 veces en el velo del lugar santo. O sea que el sacerdote, al entrar a oficiar, o el sacerdote de turno que estuviese con el sacerdote que había pecado, tenía que rociar esa sangre ¿cuántas veces? 7 veces en el velo. ¿Sí? Ese era uno. Era una de las veces que se ponía sangre en el velo. Posteriormente, pondrá sangre en los cuernos del altar del incienso. O sea, regaba y agarraba la sangre en el altar del incienso y tenía que echarle. Y posteriormente, el resto tenía que ser rociado alrededor del altar del sacrificio. O sea, primero esparcía, untaba los cuernos del altar del incienso, salía y tenía que regar alrededor del altar. Ahora, acá se le quitará la grasa y los riñones y se quemarán de la grasa y los riñones. El resto del animal será llevado afuera y se quemará completamente. O sea que en este caso no ardía el animal como del holocausto en el altar del sacrificio, sino que lo sacaban afuera donde tiraban la ceniza y era consumido totalmente en ese lugar. Ahora, cuando era la congregación, porque dice que a veces la congregación se rebelaba, ¿qué pasaba allí? Sucedía lo mismo. Como era la congregación, tenía que presentar un sacrificio o una ofrenda grande. En este caso también era un becerro. Y pasaba lo mismo. A diferencia de que el sacerdote, los que lo tenían que llevar, ¿quiénes eran? Los ancianos del pueblo. Su procedimiento era igual acá. O sea que tanto para el sacerdote como para la congregación eran los dos únicos que se les permitía esparcir la sangre en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Los otros que están acá, cuando era jefe de la congregación, dice que ya no era un becerro, ¿qué era? Un macho cabrío. Se sacrificará a la puerta del tabernáculo, con la sangre se untará sobre los cuernos del altar del sacrificio. O sea que esta ya la sangre no entraba. Esa se quedaba en el altar del sacrificio, en los cuernos. Perdón, ¿a qué se le llamaba macho cabrío? ¿Por qué se distingue? ¿Por qué? El macho cabrío es el macho cabra. O sea, ¿cómo sería acá? Sí, la cabra macho. Debería ser este de acá. La pregunta viene de una cabra, como es un cabro no es. Chivo, un vendría chivo. siendo. Chivo. Pero por macho cabrío. Siempre me quedé. El macho cabrío vendría a ser ese chivo. Claro.
el macho de la de cabra. la cabra. No. Entonces, hablamos acá que la sangre tenía que ser untada en los cuernos, ¿sí? Y el resto sería rociado al lado del altar, a un lado. Dice, y será quemada la grasa y los riñones, y el resto del animal será quemado afuera del tabernáculo. ¿Vieron la diferencia? Los tres primeros ofrendas, contando el holocausto, todo se quemaba adentro. ¿Sí? Contando la ofrenda de la grasa se compartía porque lo único que se comía. Pero esto tenían que ser fuera, porque esto estaba cargando el pecado de las personas. Ahora, en esa instancia, el jefe de la congregación, o jefe de amigo, o algún jefe que es representativo de la familia, tenía que hacer eso. Pero cuando era una persona del pueblo, tenía que ofrecer ya algo más bajo, una cabra o un cordero hembra. ¿Sí? Mira que aquí era un macho cabrío, porque los machos tenían más valor. La hembra tenía un poco menos valor. Entonces ya estos daban menos de valor y se haría igual que con el macho cabrío, de la misma manera. Ahora, entraba, este ya acá. Ahora, entraba, recuerden que este era por si alguno había ofrendado la ley de Dios. Cuando vamos con el quinto, la ofrenda expiatoria, Levítico 5, en esa el requerimiento era que el que peque contra las leyes civiles, ¿sí? Recordemos algo acá. Dentro del resto de las leyes, ayer habíamos dicho que los 10 mandamientos estaban dentro del arca y el resto de leyes estaban encima de ¿dónde? Del propiciatorio. Que estas leyes era una multiplicación de estas directamente, más ampliadamente en sus diferentes aspectos de la salud, de las leyes civiles, las leyes, las morales ya estaban aparte, las civiles de la salud y las leyes de la naturaleza, me faltó otra ley que no me acuerdo, que lo que buscaba era que las personas que atentaban contra estas, por ejemplo, el que decía ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Ese tipo de leyes, cuando el infractor reconocía su pecado y quería ser perdonado, tenía que hacer esto de lo siguiente. Tenía que ofrecer un cordero, hembra o cabra, para personas con altos recursos. ¿Sí? Igual que con la ofrenda del pecado, o sea, se hacía lo mismo. Se tenía que la persona a la puerta de la entrada sacrificar, imponer las manos, ¿cierto? Transmitir su pecado de las leyes civiles o las demás leyes que había. Y finalmente se quemaba la grasa, los riñones y el resto del animal tenía que ser llevado afuera. Ahora, después dos aves o dos tórtolas o dos palomas. No, eran dos tórtolas o dos palomas. Para personas con bajos recursos. ¿Sí? O sea que empezaron las personas con altos recursos, después con las personas de bajos recursos, y decía que una debía ser para expiación, ¿cierto? Y la otra, que la cual sería que su sangre será regada alrededor del altar del sacrificio y la otra será para el holocausto. Solamente con las palomas, en este caso por ser dos, una como expiatoria de ofrenda, una debía que ser para el holocausto, o sea que tenía que consumir completamente, y la otra tenía que ser por el sacrificio del pecado, que era derramar la sangre, y finalmente esto regar alrededor. Este era el único caso diferente a los demás. Ahora, el tercero era una ofrenda de grano, que esto era para las personas que literalmente no tenían recursos para nada. ¿Sí? Será una 10ª parte de efa de harina sin aceite, que será quemada un puñado y el resto será para el sacerdote. Una efa era aproximadamente 3.5 kilos, pero acá dice que tenía que ser llevada
una décima parte, o sea que tenía que ser llevado 350 gramos aproximadamente. Y una parte era echada así y el resto se lo quedaba el sacerdote, y con eso ya era que expiado su pecado porque no tenía recursos. Es por eso que aquí es donde se presenta el texto que dice Pablo, ¿no? Casi todo es purificado según la ley con sangre. O sea, él dice casi, dice que no todo. ¿Por qué razón? Porque las indicaciones para ciertas personas sin recursos no había sangre, porque era simplemente una ofrenda de grano, no había sangre como tal. Y por eso Pablo menciona aquí eso, que casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, excepto por esa condición de los más vulnerables que no tenían recursos en ese momento para ofrendar. Cuando nosotros vemos el caso de María y José, ellos estaban en este rango. No eran pobres, pero eran de bajos recursos, porque la pobreza absoluta estaba en este lado. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos decir de esas ofrendas? Que cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba haciendo referencia a que todos esos sacrificios mencionados anteriormente hacían alusión ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Hacían alusión a lo que realmente el verdadero sacrificio de Dios, que era su Hijo, era su ser, permitiese darle la oportunidad a la humanidad de poder tomar un rumbo diferente. Y aquí es donde marca la diferencia. Todos los que estaban antes de la llegada de Jesús miraban todo esto a través de una figura, o sea, algo que iba a suceder, esperaban. Y en el caso nuestro, para nosotros ya se cumplió, ya se vivió, ya se experimentó el sacrificio que salvaría a la humanidad. Por eso es que en Hebreos capítulo 10 expresa que los sacrificios tanto del Antiguo Testamento con respecto a lo que Cristo realizó por la humanidad, que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que acercan. O sea que ellos, a manera de simbolismo, hacían los sacrificios, llevaban las ofrendas, se acercaban a Dios, pero no era suficiente para ellos, porque aún seguían siendo de alguna manera imperfectos. Lo mismo sucede con nosotros hoy día. Esa circunstancia que ellos depositaban la fe en ese Cordero que iba a venir a través de un simbolismo del Cordero, nosotros hoy la tenemos de una manera diferente. Nosotros, el Cordero de Dios ya fue sacrificado, y nosotros por la fe debemos hacer lo mismo que ellos hacían por fe al Cordero que llevaban constantemente. Ahora, esos sacrificios, dentro de esos sacrificios debemos entender lo que habíamos mencionado hace rato. Los holocaustos eran de aroma grato a Jehová, uno a la mañana, otro a la tarde, todos los días tenían que ser sacrificados, a la mañana y a la tarde, excepto en eventos importantes, ¿no? Como el día del perdón o día de juicio. Se ofrecían dos machos cabríos, uno para Jehová y el otro para Saced. ¿Sí? Pero en algunos casos adicionales, esos sacrificios, especialmente el de la ofrenda de paz, era con la idea de poder confraternizar, poder compartir, poder agradecer a Dios por las bendiciones que habían sido llevadas durante el año. Entendemos de que especialmente se daban las instancias en el año o en la Pascua más que todo, porque era el principio del inicio de los años, o del año del pueblo. Pero también entendemos de que había ciertas instancias dentro del regionalismo que, junto con el ciclo anual de la cosecha, de la siembra y de la cosecha, implicaban varios periodos, que es lo que sabemos muy mañana. Por ejemplo, el caso de las primicias, que hablaba sobre los primeros frutos, el Pentecostés, con el Pentecostés se terminaba la cosecha, pero en septiembre empezaba
la cosecha de los frutos, no de los granos, sino de los frutos, y finalizaba más adelante, ¿sí? Entonces, lo que entendemos era que, de alguna manera, todos esos sacrificios que llevaban, el pueblo de alguna manera debía entender y comprender de que el hecho del sacrificio debía revelar al ser humano algo importante, que no era el sacerdote el que sacrificaba el animal. ¿Quién era el que debía que sacrificar el animal? El hombre, ¿cierto? El hombre que lo llevaba. Porque el hombre tenía que entender que la culpa que él llevaba de lo que había cometido, alguien estaba pagando por sus errores. Y en este caso era el cordero, que más adelante simbolizaba a quién? A Jesús. Ahora, escuchen acá. El hombre del sacrificio, el penitente llevaba su ofrenda, esto es lo que estábamos mencionando. Cualquiera de las mencionadas anteriormente se acercaba a la puerta, ponía su mano en la cabeza del animal y le transmitía el pecado de manera simbólica. Posteriormente lo sacrificaba. El sacerdote tomaba la sangre e intercedía ante Dios por el pecador. Y Jesús como cordero, dice allí que era el sustitutivo, era sin defecto, debía ser sacrificado por el pecado, y Jesús como sacerdote o intercesor era mediador, y su sangre era presentada ante Dios para que la humanidad fuese redimida. ¿Sí? Ahora, eso nos lleva a pensar que el primer sacrificio que le dio libertad al pueblo, ¿cuál fue? Que le dio libertad. ¿Sí? Bueno, aparte del que vemos en Génesis 3. Pero posteriormente, dentro de todo ese aspecto, cuando Dios los fue a sacar de Egipto, ¿qué les dijo? Que tomaran un cordero, lo sacrificaran, pintaran el dintel y lo compartiesen, si era muy poco la familia, con la familia vecina, y si no, tenían que comerlo durante la noche. ¿Con qué? Con el bolsito presto, con el bastoncito, listos para marchar. En esa instancia, ese cordero representaría el cordero pascual, que es lo que entra en parte de lo que podríamos ver el día de mañana. No sé si adelantarme. Sí, voy a adelantar un poquito con el tema de mañana, porque mañana estaríamos viendo varias fiestas y tal vez sea largo para mañana. Entonces voy a adelantar esta de acá. Bueno, esta era la fiesta judía, pero vamos a adelantar esta nomás, que era la Pascua, porque era iniciando el año. Recordemos que Dios le dijo allí en Éxodo capítulo 12 a Moisés, ¿no? Este mes será el principio de los meses para ustedes. Y la Pascua, mañana vamos a ver un poco todo esto. La Pascua debía ser celebrada el mes primero, ¿a los qué? A los 14 días, ¿sí? Entre las 2 tardes. La Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. ¿Qué ocurría con la Pascua? En Éxodo 12 nos dice que era el primer mes del año, que el día 10, escuchen acá, el día 10 se separaba el cordero, no se sacrificaba todavía, se separaba. Sería sin defecto macho de 1 año y se inmolaría ¿cuál día? El día 14 y el día 15, sí, o sea, se comería la noche y el día 15 entraría la segunda fiesta. Ahora, esa segunda fiesta, o no, más bien el primer año, yo escribí algo acá. El primer año marcaba una división entre las demás naciones y el pueblo que Dios estaba liberando. Lo cual nos lleva a decir de que con la muerte de Jesús, la humanidad, ¿qué cosa? Fue dividida. Fue a partir de ahí que fue un antes y un
después, antes de Cristo y después de Cristo. A los 10 días era separado el cordero. Dice que Jesús fue separado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y especialmente cuando uno va a ver la historia de Jesús, días antes, Jesús fue separado para ser sacrificado. ¿En qué sentido? En que los sacerdotes llegaron y dijeron, es mejor que muera uno en vez de que muera todo el pueblo. Vamos a buscar la manera en cómo lo vamos a sacrificar antes de la fiesta, o matar por lo menos antes de la fiesta. Será sin defecto macho de un año. Jesús fue sin pecado, eso lo dice Hebreos también. Se inmolará el día 14. Acá fue sacrificado en la Pascua. ¿Antes de qué? De que el sábado iniciase el sábado. Y se comerá completamente. En este caso, Jesús se entregó completamente ¿por quién? Por la humanidad. Derramó toda su sangre, todo su cuerpo fue entregado para que la humanidad de alguna manera podamos ser salva. La Pascua era el recordatorio de qué cosa. El éxodo, cuando salieron de Egipto. Era el recordatorio del éxodo de la liberación. Por eso es que ustedes cuando leen las dos leyes, la que está en Éxodo capítulo 20 y la que está en Deuteronomio 5, ¿saben cuál es la única diferencia entre ambas? ¿No? ¿No? ¿No te acordás? No. La diferencia es el mandamiento cuarto. Porque en Éxodo 20 dice, acuérdate el día sábado para santificar los 6 días trabajar. Y cuando dice el por qué, porque en 6 días fueron creados los cielos y la tierra. A diferencia de Deuteronomio 5, la diferencia es que dice todo lo mismo, excepto el por qué. Dice, porque fuiste esclavo en Egipto y Jehová os libertó. Dando a entender de que la liberación que ocurrió en Egipto era una liberación simbólica de lo que realmente Dios iba a liberar a la humanidad del pecado en el futuro con la muerte del verdadero Cordero de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, los mandamientos, especialmente el cuarto, nos recuerda de que somos criaturas de Dios, hechas por Dios, porque fuimos creados por Él y que Dios creó todo el mundo por Él. Y que también nos recuerda de que somos redimidos, somos salvos por Él. ¿Sí? Y de esa manera, a través de los sacrificios, Dios daba a entender la manera en cómo a través de un solo sacrificio, ¿cierto? El de Cristo Jesús, la humanidad iba a tener oportunidad de ser redimida, y eso lo hizo a través de la Pascua. ¿Sí? Que iba a ser principio de año, y fue con la muerte de Jesús que Jesús dividió la humanidad también. ¿Sí? Entonces, recordemos eso, familia. Ante Dios, nosotros, o para nosotros, ya fue ofrecido el Cordero. Para el Antiguo Testamento, el Cordero iba a llegar. ¿Sí? Aunque ellos llevaran un corderito de los del rebaño, ellos a través de la fe miraban hacia el futuro. Pablo dice en Hebreos 11, ¿no? Que ellos miraban por fe el futuro, queriendo ver la llegada del Mesías, pero no lo vivieron. Y él dice más adelante, no, ahora nosotros sí. Así que despojémonos de todo lo que nos estorba y avancemos nuestra carrera en el desarrollo de nuestra fe y en el crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Por lo tanto, familia, miren, Dios nos invita especialmente, y quiero recalcar esto mucho porque, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros no tenemos claro lo del Cordero y lo que costó la salvación de la humanidad, lo que costó de esa salvación tuya y mía y de la humanidad, o muchas veces se nos olvida eso, es que encontramos iglesias como la nuestra ahora.
¿Por qué razón? Porque sencillamente nos despreocupamos por las cosas del interés de Dios. Y creemos que porque asistimos el sábado o que porque apoyamos en algo, tenemos asegurada la salvación. No. Dios necesita muchas veces que nosotros, aparte de dar lo mejor que tenemos, es velar y sostener a la iglesia con lo que Dios ha mandado. Miren, el único mandato que Dios nos dio a nosotros, aparte de decir mi amar y guardar los mandamientos, es ir y hacer discípulos. Y ese es el sentir de la iglesia. La iglesia, si no hace discípulos, es una iglesia muerta. ¿Sí? Y cuando la iglesia pierde ese sentido, se está olvidando de esto. Olvida esto, que al cielo le costó todo. Porque el cielo, sin Cristo, dejaría de ser cielo. Y a la iglesia sin Cristo deja de ser su iglesia. Y a veces los sacrificios que nosotros hacemos acá en la tierra, por ejemplo, como el de participar de estos eventos, de apoyar estas cosas, no son nada comparados con lo que el cielo dio. ¿Sí? Yo les cuento una anécdota que a mí me llama mucho la atención. Cuando yo estuve en Colombia en el 2021, me mandaron a hacer 3 semanas de evangelismo a 3 iglesias diferentes. Y llegué a la primera. Nosotros dormíamos al otro lado del río, era como media hora para llegar media hora, unos 25 minutos por ahí, para llegar a la iglesia. Y había hermanos que vivían a 1 hora, a pie. Toda la noche venían. Esa primera no pasaba nada, dije, está bien. Cuando me tocó ir a la segunda iglesia, la carretera me dejaba ni acá. Tenía que cruzar un río y empezar a subir una loma 1 hora. Era una loma, pero tremenda. Y llegábamos al filo y la iglesia estaba ahí, pero la reunión no era ahí. La reunión era media hora bajando. No, perdón, me equivoco, esa era la tercera semana. La segunda semana era en la popa. Y estábamos ahí, 1 hora subiendo. Y la casa más cercana donde yo dormía era a 15 minutos. Y los otros hermanos vivían a 1 hora, 40 minutos. Y eso eran unos filos grandísimos. La tercera semana, que de ahí donde yo estaba, tenía que caminar 1 hora más subiendo y media hora más para llegar descendiendo, para llegar al lugar. Y me quedaba en la casa de un hermano y las reuniones se hacían bajando un poco más, media hora más. Y resulta que empezamos la semana de oración ahí y había familias que caminaban entre 2 horas y media y 3 horas, todos los días. Empezábamos la reunión a las 7. Ellos se tenían que venir y todos los días venían. Todos los días usted los tenía ahí. Y un día me dijeron, bueno, pastor, vamos a ir a visitar a esos hermanos que viven lejos. Me puse mis botitas, 3 horas caminando. Llegamos allá y prácticamente llegamos al almuerzo. Cuando nos regresamos para el culto porque no había nada. Y yo me sorprendía, era cómo estos hermanos que vivían tan lejos sacaban el tiempo para venir. A sus casas llegaban prácticamente casi a medianoche. Y aún así dedicaban el tiempo para las conferencias o para las charlas, en eso de allá. Y a veces, yo digo, nosotros nos quejamos de que porque nos falta cosas, esto, lo otro, y yo siempre miro esa visualización. Y eso a mí me dio una lección, pero tan bárbara con respecto a eso, de lo que es el sacrificio por hacer y participar en las cosas de Dios. ¿Sí? Si bien tal vez el hermano sí tenía sus necesidades, tenía todo lo demás,
pero el hecho de sacrificar tiempo, el hecho de sacrificar los peligros que hay en la noche, porque andar de noche con linterna, a pie y todo lo demás, una culebra o algo por el estilo que había por montones, me llamaba mucho la atención a mí eso, ¿sí? Y yo a veces miro la circunstancia y nosotros tenemos los medios, no es que vivamos lejos tampoco, pero la cuestión es que hemos perdido esto. Se ha perdido esto y cuando se pierde esto, el cordero, ¿sí? Le damos prioridad a muchas otras cosas.